Bueno, entonces, importante que en el orden de ideas que vamos del curso para esta semana conozcamos esos elementos primordiales a la hora de informar el diagnóstico. Yo no les voy a decir que para los médicos, para los oncólogos es fácil dar la información de un diagnóstico porque obviamente lo que genera para el paciente, lo que genera en cuanto a lo que va a pasar, a esas expectativas de curación, a esas concepciones culturales de muerte, a todo lo que implica y más en el cáncer cuando se diagnostica la enfermedad de cáncer, es fácil para el doctor darle abordaje pues como eso. Los psicólogos estamos muy invitados a favorecer que esa comprensión del diagnóstico emitida por el oncólogo o por el doctor tratante que diagnostica la enfermedad sea apoyada por nosotros. O sea, estamos invitados a fortalecer las dudas, a permitir que la información sea manejada de manera adecuada. Entonces vamos a conocer esos elementos fundamentales que necesitamos para informar un diagnóstico. Estos elementos y esto que vamos a revisar en este momento también nos va a servir para nuestra actividad en la cual vamos a hacer el informe de cómo informamos el diagnóstico según el caso que va a estar registrado en la descripción de la actividad y para el video donde vamos a ejemplificar mediante un juego de roles que tengamos con un compañero o que tengamos con alguien de nuestras familias o con un amigo que nos ayude para hacer esta actividad, cómo informaríamos un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Para el ejercicio práctico. Se les va a mandar el caso específico y sobre ese caso se hará ese video. Entonces es muy importante pues que tengamos en cuenta estos elementos. Entonces, elementos indispensables para informar el diagnóstico. Entonces, el psicólogo debe conocer y comprender muy bien el diagnóstico. Por eso les decía anteriormente, cuando hablamos de la enfermedad, que revisaran muy bien los recursos de cómo se clasifica el cáncer, de cómo se clasifica el estadiaje del cáncer para que cuando podamos tener la historia clínica donde el doctor emite el diagnóstico, nosotros sepamos también de qué está hablando el doctor y no improvisemos. Porque a veces la terminología es un poquito compleja, pero con esos elementos que tenemos de revisión de estadiaje y clasificación nos podemos ayudar mucho. Entonces, el psicólogo debe conocer y comprender muy bien el diagnóstico. Para eso tiene que revisar previamente el diagnóstico en la historia clínica, ¿cierto? Nunca con esto se puede improvisar. Tenemos que estar muy bien preparados para esto, porque es que la demanda emocional asociada a recibir un diagnóstico es altísima. Comprender el diagnóstico para poderlo explicar, aclarar asuntos del diagnóstico con el médico tratante, nos podemos acercar al oncólogo o a la persona que atiende a este paciente para profundizar o para resolver nosotros las dudas también que tenemos. El trabajo en abordaje psicológico es muy interdisciplinario con los profesionales de la salud bajo la especialidad de oncología. Tomar el diagnóstico como si fuera la primera vez que se fuera a dar, es decir, el día a día de la enfermedad es común en una clínica, en un hospital, en un centro de oncología. Todos los días se dan diagnósticos, todos los días las personas están enfermas de cáncer, todos los días hay nuevos pacientes de cáncer. Entonces, cuando uno va naturalizando la información, siempre que llega un paciente nuevo, ¿cierto? Hay que darle la información como si fuera la primera vez que la estuviéramos dando. Cuidar ese detalle posibilita que no tengamos un manejo de la información poco adecuado, poco ético, que estemos siempre beneficiando al paciente. Entonces es fundamental no naturalizar porque lo volvemos un hábito y se nos olvidan detalles muy importantes. ¿Qué más necesitamos? Identificar las características del paciente, porque eso depende también la información y la manera como se la vamos a dar. Entonces, si tiene facultades cognitivas, o sea, si hay alteraciones cognitivas, si hay discapacidades, hay que mirar el diagnóstico, cómo se lo podemos decidir, ¿cierto? ¿Qué nivel educativo tiene también? Hay algunos que son médicos y tienen alguna formación, pero también el proceso de psicología requiere que alguien individualice esa situación. Yo puedo ser un médico y conocer sobre el cáncer, pero es diferente a yo tenerlo. Entonces, saber ese nivel educativo, ¿cierto? Unas personas pueden tener muy buen manejo de la información y conocimiento y también hay que adaptar también cómo damos esa información. Si viene solo o acompañado, ¿cierto? Porque a veces hay que priorizar al paciente en cuanto a su información. Hay unos que van acompañados, pero se sentirían más como estando solos a la hora de recibir sus diagnósticos. Entonces, preguntar si está bien que los dos estén presentes, pero siempre con el paciente. ¿Prefieres estar solo? ¿Prefieres estar acompañado? Siempre darle como esa prioridad. La edad que tiene, obviamente por los principios éticos y el derecho,
eh, a la edad. Entonces, si es un niño, pues obviamente el manejo del diagnóstico de la información tiene que tener unas características particulares. Si es una persona adulta, si es una persona joven, ¿listo? Preguntarle o saber mínimamente qué perspectiva tiene de lo que quiere escuchar, o sea, tiene alguna perspectiva, qué le gustaría escuchar, usted qué tanto quiere saber. Eso es muy importante, porque eso también nos da el norte a nosotros para saber cómo damos esa información. Em, Siempre hay que tener en cuenta que el nivel de información que ofrecemos tiene que ser necesaria para tomar decisiones o toda la información posible. Necesaria es porque hay veces que los pacientes, como les decía en otras sesiones, no quieren recibir tanta información y eso les genera malestar. Entonces, tiene que ser una información clara y necesaria para que él pueda tomar las decisiones que necesite. Listo, sin omitir elementos. Pero hay veces que profundizar en otros aspectos pues no es necesario. Bueno, y en esa necesaria, pues en esa información necesaria dar toda la información posible dentro de esa categoría de necesario. Bueno, aspectos importantes, actitudes del psicólogo, ¿cierto? Entonces el psicólogo tiene que tener una actitud de juicio de proporcionalidad, o sea, ser prudente, saber hasta qué punto digo, saber en qué momento lo digo, saber si es necesario hablar de un pronóstico que aún está incierto, con mucho tacto, es supremamente importante. Empatía profesional. O sea, y empatía no es de ponerme a llorar con el paciente si está triste o ponerme a reír con el paciente porque no le importó. No, empatía profesional en la cual yo voy a tener una actitud de comprensión y una actitud en el que él se va a sentir cómodo por mi actitud, no por el diagnóstico, obviamente, ¿cierto? Pero por mi actitud. No es lo mismo que a mí me digan, es que me dijeron que tenía cáncer sin informarme, no entendí, la persona era fría, la persona como que no le importaba lo que me estaba diciendo, que digan, no, pues me dieron un diagnóstico complicado, un diagnóstico difícil de asimilar, pues la persona que me lo dio trató de explicarme, trató de orientarme, trató de guiarme, me preguntó cómo me sentía, pues es muy diferente, eso es empatía profesional. No debemos mentir. O sea, nunca debemos manipular la información ni mentir, pero tampoco estamos obligados a decir la verdad si proporciono matiz. O sea, yo voy a decir toda la verdad como suene porque cáncer es cáncer y hay que decir. No, no mintamos, ¿cierto? Pero porque a veces también el afán de mentir en que el paciente no se sienta tan mal, no, siempre la verdad, pero no decir la verdad, o sea, no estamos obligados éticamente, diga toda la verdad, porque es que tiene que tener toda la verdad, ¿cierto? Digamos la verdad con proporción, con matiz, con tacto. Listo. Explicar la terminología, ajustar la información, orden adecuado. A veces utilizamos términos muy técnicos y el paciente no lo necesita, ¿cierto? Entonces, él necesita saber más o menos la información necesaria para tomar decisiones, pero no hablar en términos técnicos es muy complejo para el paciente, a no ser de que sea un paciente de un nivel educativo alto, que tenga conocimientos médicos, podríamos acceder pues como a manejar la información así. Indagar qué conoce el paciente sobre lo informado, es decir, qué conoce usted sobre este diagnóstico, ha tenido familiares que hayan tenido o pasado por una situación similar, indagar, porque esto posibilita también la orientación que podamos darle frente a eso. Frente a la información es muy importante dosificarla, proporcionarla, la cantidad y la actitud que tengamos para darla. ¿Listo? Bueno. Otros elementos indispensables es que la información es real, o sea, nunca vamos ni a mentir ni a distorsionarla, no es la información real, no generar falsas expectativas en el afán de consolar, como tranquilo, todo va a salir bien, usted se va a recuperar, confíe en Dios, no. Cierto, la espiritualidad se respeta y va a haber un foco de atención en la espiritualidad que vamos a ver más adelante, pero en estos casos no hay que generar falsas expectativas o no tocar esos terrenos. Cierto, simplemente dar la información real utilizando las actitudes profesionales y la ética adecuada. em, y amortiguar el impacto, pero con la realidad. Listo. El paciente debe saber lo necesario y suficiente para que pueda tomar decisiones, como les decía anteriormente, hasta qué punto quiere saber y lo que quiere saber que sea suficiente para que tome decisiones rápidas. Hay veces que los pacientes no reciben toda la información y se tranquilizan y dicen, ah, esto no es tan grave, y mentiras que sí.
O hay pacientes que la situación no es tan grave y ya empiezan a tomar decisiones aceleradas, a vender la casa, a dejar los trabajos, porque, ¿cierto? Entonces depende de la información que le demos y tener en cuenta las características de las personas. Entonces, para avalar este manejo de la información y los elementos a la hora de informar el diagnóstico, proporcioné dos recursos muy importantes, solamente son videos, no hay textos, por ahí de hecho para que cambiemos un poquito la rutina de la lectura por esta semanita y vamos a revisar dos maneras de informar el diagnóstico emitidas por dos profesionales en el tema tratado, que es el doctor José Enrique Gómez, mexicano, y la doctora Claudia Española. En estos videos ellos nos van a decir que hay que tener en cuenta en el manejo de la información. También la doctora Claudia nos va a aproximar un poquito de cuáles son esas necesidades emocionales, nos va a introducir un poco al tema siguiente de los pacientes con estos diagnósticos. Entonces, para que revisemos muy bien estos videos que son maravillosos. Listo, muchísimas gracias.